días, es la mañana del show y ya estoy comiendo mi primera comida del día. Le he mandado mi check a Mauro como siempre y me ha mandado el listado de lo que tengo que comer hoy. Esta es la primera comida, que son 45 gramos de crema de arroz, 15 gramos de proteína whey isolada, 50 gramos de dátiles y 15 gramos de crema de almendras con medio gramo de sal. Creo que es casi el mismo desayuno que comí antes del Pro Show de Torremolinos, el Etenón, así que a ver si me da la misma suerte y hay un buen resultado hoy también. Voy a comer. Estoy ya con la segunda comida, que son tortas de arroz, 50 gramos en carbohidratos y aguacate y medio gramo de sal. La siguiente comida es exactamente igual que esta y entre medio le mandaré otro check a Mauro para que vea qué tal va la condición y si hay que meter algún cambio, y si no, seguimos con el plan. Os enseño un poco cómo preparo la mochila para llevarme al campeonato. Lo más importante, el bikini, el número, un costurero y pegamento por si acaso, las joyas, un neceser con cepillo y pasta de dientes, tiritas, pañuelos, vaselina por si no dan gloss, los tacones, batería portátil, ambas básculas, cepillo, plancha y rizador, bikini de repuesto, máscara para dormir, toalla, bandas para bombear, el monedero, la bata para el backstage, calcetines calentitos, pintalabios y pegamento de pestañas por si acaso y comida extra, dátiles, crema de almendras, mermelada y tortas de arroz. Y eso es todo. He decidido ir rizarme el pelo por llevar un look diferente, que siempre lo llevo liso. De hecho, creo que solamente en una competición que hice en Italia en 2022 me lo ricé. Y hoy, pues no sé, me ha dado por ahí por probar. Estaba un poco preocupada porque la tensión eléctrica aquí en Taiwán es diferente. De hecho, hay gente que traía también como yo arceras y planchas y cosas así, se les han quemado. Y no sabía si la plancha iba a funcionar o no, pero parece que está bien. Así que nada, lo estoy rizando y a ver si dura, porque todavía quedan como 4 o 5 horas para la competición y no sé si va a aguantar bien el rizo, porque tengo el pelo muy fino y se me suele caer, ¿no? Pero bueno, las estoy haciendo apretadas, así que a ver si aguantan y luego ya solo es darme una cepilladita y echarme laca y ya está. A ver qué tal. Me estoy haciendo yo el maquillaje también porque ya me han demostrado en la organización que no son los más organizados, valga la redundancia, y no me quiero estresar con eso también. Así que con el tinte tengo ya suficiente. El tanning sí que tengo hora, a las 4:30. Espero que esta vez de verdad no sea como en España y de verdad lo tenga hecho a esa hora. Y bueno, ya me he hecho otras veces yo el maquillaje y me da buen resultado, así que nada, apostando por algo sencillo, seguro que sale bien. Así que voy a terminarlo. Este fue el look final antes de salir para la competición. Solo podéis verme con el pelo rizado aquí porque, como veréis más tarde, tuve que alisármelo, pero me gusta mucho cómo se veía mi condición aquí. Una vez listos, partimos todos en el shuttle bus que nos ponía la organización hasta el estudio de televisión donde se celebraba el campeonato. Hemos llegado al sitio de la competición y como nos temíamos hace mucho calor, pero bueno, yo pensaba darme el tanning y volver al hotel una vez y volver de nuevo, ya que tenemos el shuttle bus pero he hablado con Mauro y me ha dicho que mejor me quedé aquí relajada, intentando no pensar en el calor. Y nada, me pondré un poco de música después de darme el tanning. Quizás me ponga a arreglarme el pelo también, que lo tengo fatal de la humedad, se ha caído todos los rizos. Pero bueno, voy a ver cómo lo puedo arreglar. Aquí están todas las chicas japonesas. Esto parece que es una competición de Japón porque se han puesto todas juntas en el backstage.
las que salen en el Master Pro Qualifier, que bikini es justo antes del Pro Show. Entonces tenemos suerte porque las chicas amigas mías de Japón que vienen a competir con Ryuya salen justo antes de mí, así que podemos estar todos juntos aquí. Kimetsu no Yaiba. La última comida pre-show fueron dátiles con crema de almendras y sal. Al final decidí alisar todo el pelo porque los rizos seguían cayéndose con el calor. Antes de mi show salí a ver un rato a las chicas en amateur. Ahí vemos a Hiroko-san defendiendo su primera llamada. Luego llegó el momento de poner el gloss, aunque las chicas del tinte no lo daban, así que tuvo que ayudarme Ryuya. Con el sudor era todo un poco desastroso, pero él consiguió que no quedara mal del todo. Y luego me ayudó también a bombear en el backstage, mientras iba secándome el sudor. Y por fin llegó el momento de salir al escenario. Esto ya es la tercera llamada. Caí en la izquierda centro y ya no me movieron de ahí. Defendí mi paquete lo mejor que pude, pero sentía que los jueces ya ni siquiera estaban mirándolo. Bueno, ya ha terminado el show, no ha ido nada bien, la verdad. He sido tercera llamada de 3 llamadas que han habido. En la tercera ni siquiera estaba en el centro del todo, estábamos peleando unos lados. Así que yo creo que ni siquiera he entrado en el top 16, no lo sé seguro. Pero bueno, no me importa mucho. Ha sido un show horrible, la verdad. No voy a volver a competir aquí. Pongo la mano en el fuego. Desde el principio un calor horrible porque no había aire acondicionado, todo el mundo sudando. En el backstage ha sido un infierno porque en cuanto empezabas a hacer un poco de bombeo empezabas a sudar, perdiendo agua, en fin. Se me ha roto un zapato. Aquí lo llevo, se me ha quitado la suela. Menos mal que al final haber hecho un poco de práctica en moqueta me ha venido bien porque aquí era moqueta. Menos mal porque si llegase el parqué con esto no hubiera podido posar.
a intentar arreglar con pegamento que tenía en el bolso, porque siempre traigo de todo, pero ni eso. Y bueno, nada, parece que las chicas aquí en Asia tienen mucho volumen en el glúteo, que es lo que me falta a mí. La condición sí la llevaba bien, pero me estaba sintiendo cada vez más insegura en el escenario por culpa del sudor. Me veía el tanning que, bueno, no sé si lo veis, pero cada vez estaba peor, cada vez estaba más borrado todo. Y bueno, nada. Cierro la temporada aquí, pasara lo que pasara va a cerrar, así que solo queda mejorar. Voy a intentar ducharme lo antes posible, aunque quizás me quede a ver el Pro Show de Men's Physique porque salen un par de chicos que conozco. Pero quiero ducharme lo antes posible, estoy asqueada. Y luego voy a ir a comer algo con mi amigo Ryuya y con sus chicas, que creo que una ha ganado su clase, pero ha perdido en el overall, así que no se ha llevado la tarjeta pro. Y la otra creo que ha quedado tercera o algo así, así que bueno, muy bien para ellas, para mí no tanto. Y nada, ya os voy contando un poco más los próximos días, porque me quedo aquí en Funcom un par de días a hacer turismo y os voy enseñando un poco más. El campeonato acabó tan tarde que tuvimos que ir a cenar al único restaurante al lado del hotel que cerraba a las 2. Pero resultó estar bastante bueno. Emiko-san había perdido su iPhone y se fue a buscarlo. Spoiler, no lo encontró. Por eso no se unió a nosotros. Pero Ken, que competía en Men's Physique Pro, y su novia Mai y su hijo cenaron con nosotros. Compartir esta cena con ellos fue una buena forma de disociar y olvidar la experiencia no tan agradable de la competición. Y me quedo con eso. Cierro aquí el vlog y en el siguiente os llevaré conmigo de cheat meals por Hong Kong. ¿Me acompañáis? Seguidme para no perderoslo y no os olvidéis de darme a like en este. Nos vemos pronto.